mirarles también la Biblia ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 al versículo 17, menciona la Escritura, mandamientos para ser fieles a Dios, a quien decidimos amar, a quien decidimos poner en primer lugar, a quien decidimos seguir, y en la práctica que hagamos, que hacemos diariamente, incluida los servicios de adoración, si decidimos estar más en el mundo, en las cosas que están en el mundo, dice la Biblia que el amor de nuestro Dios, el amor del Padre no está en nosotros. Dice ahí la escritura textual: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este asunto que menciona el apóstol Juan, nos insta a cumplir con un mandamiento de fidelidad a Dios, de no amar al mundo ni tampoco las cosas que están en el mundo, porque de lo contrario, si amamos al mundo y lo que hay en el mundo, el amor de Dios, el amor del Padre, pues no está en nosotros. El amor del Padre es el Señor Jesucristo, así lo menciona la Escritura, que es el amor de Dios para con toda la humanidad, de modo que aquel que no tenga a Jesús no tiene el medio de salvación, el medio de redención. El amor de Dios reflejado, manifestado para toda la humanidad, es su gracia, es el perdón de pecados, es la santificación. Si no tenemos el amor del Padre, no tenemos la justificación, la santificación, la gracia de Dios, es decir, no tenemos el perdón de nuestras iniquidades, pecados y delitos, y eso constituye una muerte espiritual. Que dice la Escritura que la paga por el pecado es la muerte, pero si contásemos con la gracia de Dios, con el amor de Dios, esto es manifestado y reflejado en nuestra vida, de amar a Dios, de poner en primer lugar a Dios y de amar las cosas de Dios también, que son el Espíritu Santo, que es la palabra, que son los mandamientos, que es la vida en santidad. Entonces, todo eso proviene de Dios, porque todo lo que proviene del mundo no proviene del Padre. Y hay una oposición entre el mundo y lo espiritual, hay una oposición entre lo santo y lo inmundo, hay una oposición entre lo mundano y lo espiritual. De modo que el resultado final de todo ello es de que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo simplemente no va a permanecer para siempre, como dice el versículo 17. Vamos a enfocarnos solamente en los deseos de los ojos. Es lo que vamos a ver en esta mañana, los deseos de los ojos. Y vamos a ver cuál es lo que, en qué resulta los deseos de los ojos. Obviamente, deseos de los ojos provenientes del mundo, porque hay deseos que tenemos en nuestros ojos cuando ponemos la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Hay deseos de los ojos que son buenos, como cuando ponemos la vista en el cielo, cuando está nuestro tesoro en el cielo. Pero lo que menciona aquí la Escritura es lo que proviene del mundo, los deseos de los ojos que provienen del mundo, aquello que es inicuo, aquello que es malo, y que el resultado va a ser fatal para quien tenga esa situación. Vemos a los niños, hermanos, y cómo se les ve su mirada, una mirada inocente, algunos jovencitos también. De repente, cuando uno entra al pecado, conoce el pecado, la mirada le cambia. Ya no es la misma mirada de inocencia que teníamos antes. Para eso tenemos que convertirnos, para que esa mirada que tuvimos antes cambie. Cuando uno se convierte, cuando uno es bautizado y que decide convertirse, porque la conversión es una decisión personal. No bautizados recibimos todas las herramientas necesarias, por mencionarlo así,
recibimos el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios para que haya una conversión. Ya está en el cristiano seguir esa conversión o no. Porque no pensemos que el cambio viene en forma mágica, que Dios nos ha cambiado en forma mágica de pensamiento. Eso es conforme vayamos comprendiendo la Escritura, y eso es una decisión de cada uno. Cada uno vamos decidiendo en cambiar los pensamientos, la forma de vida, la forma de ver. ¿Qué es lo que quieren ver nuestros ojos en la vida? Eso es lo que vamos a ver, porque el resultado de los deseos de los ojos que proviene del mundo resulta en un cristiano, va a resultar en una impureza, en una contaminación. Cuando nosotros tenemos esos deseos, hombres y mujeres, porque no es nada más de los hombres, que el hombre o la mujer le gusta ver cuerpos, eso que se conoce como lascivia. Porque a veces uno puede decir, bueno, es algo muy sencillo, no es algo muy ligero, pero vamos de lo ligero hasta lo más lamentable, a lo más fuerte. Nada que uno pueda decir, pero esto no tiene importancia. La Biblia nos menciona que hay pecados que para uno considera muy pequeños, que si no quita uno esas costumbres y prácticas, puede uno llevarlo a una muerte espiritual, que eso sería lo peor, porque entonces estaríamos hablando de una segunda muerte, estaríamos hablando de la separación de Dios. De modo que los deseos de los ojos, que viene en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, son deseos que provienen del mundo, son deseos para que se forja o se forma en el hombre, en el ser humano en general, hombre y mujer, la lascivia. El deseo de ver cuerpos desnudos o de ver cuerpos, a veces uno se justifica, o a veces el hombre se justifica. Es que, bueno, uno puede ver lo que a consideración de uno es algo muy hermoso, pero no hay que poner justificación en algo malo, no hay que poner justificación en algo que nos puede desviar, sino hay que ver la realidad. Uno ve a la mujer, el hombre ve a la mujer ve al hombre en el contoneo, en el baile. Por eso el baile, en lo que es en la iglesia de Cristo, es una prohibición por el contoneo que hay de ahí, y porque un cristiano no debe estar en un lugar donde obviamente no tiene por qué estar. Por eso dice la Biblia, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Los bailes son del mundo, y si uno le gusta esas cuestiones, entonces uno ama más al mundo que las cosas de Dios. Pone en primer lugar las cosas del mundo que las cosas de Dios, y el amor del Padre no está en uno. Ahora, si uno dice, bueno, voy a hacer esto y luego me arrepiento y luego pido perdón, ya estamos pecando deliberadamente con conocimiento de causa, y eso es peor todavía para Dios. Para uno, pues, es peor para uno. Dice la Biblia por allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4, nos presenta la Biblia una historia de una mujer llamada Betsabé y de un hombre rey de Israel llamado David, que aquella mujer salía, el rey David salía al terrado, a la terraza, y vio a aquella mujer desnuda bañándose, dice la Escritura. El hecho de que la haya visto, que la haya analizado, que la haya visualizado, emergió en él una lascivia, emergió en él un deseo de querer estar con aquella mujer, sabiendo que era casada. Y uno puede decir, bueno, era rey, y a lo mejor por ser rey, él podía hacer lo que quisiera. Uno pudiese pensar. La Biblia no menciona que no, porque cuando viene la confrontación con el profeta, dice, pues si tú tienes muchas mujeres, ¿por qué le quitas a uno la única que tiene? Que tampoco es aceptado por Dios ese hecho. Pero todo lo que conllevó, o todo lo que originó el que David viese a aquella mujer, ¿por qué no uno dice, bueno, ¿por qué David no le dijo a sus guardias, a su séquito, dígale a aquella mujer que cuando salga al terrado no se bañe desnuda? Dígale, yo como rey le prohíbo eso, porque me está incitando, porque me está provocando. Pero el rey le gustó aquello que él veía. Obviamente hay una complicidad ahí, pero aquel rey le gustó. Ahora, ¿hasta dónde llevó esa visión?
ese deseo que germinó en él llevó hasta la muerte del esposo de aquella mujer, llevó hasta la muerte del hijo de ambos, llevó la maldición David a su casa y llevó el pecado a su casa. Y si David no se hubiese arrepentido, lo que menciona el Salmo 51, perdió el Espíritu Santo, perdió la salvación, perdió el gozo, porque dice, no me quites el gozo de la salvación, por el simple hecho, si yo lo digo así simple, porque realmente no es algo simple, no porque uno diga, esa mujer déjala, veo, es algo, todos lo hacen, o la mujer deja, veo a ese hombre, todos lo hacen. No hay que pensar que es algo sencillo, hay que pensar que eso paulatinamente nos va llevando a algo que nos va a llevar a hacer algo más fuerte, que nos va a llevar a hacer algo más complicado para la relación espiritual que tenemos con Dios, hablando como cristianos. Ha habido hombres y ha habido mujeres y ha habido grandes tragedias porque el hecho de ver a alguien que les atrae mucho, el hecho de querer tenerlo, el hecho de querer poseerlo, han hecho grandes cosas para perjuicio de otras personas y para perjuicio de su propia vida. En lo que resulta, los deseos de los ojos que provienen del mundo es en una impureza, es en una lascivia, es en una fornicación, es en un adulterio, es en un delito, es en una muerte, es perder la salvación, es perder el gozo, es perder el Espíritu Santo. Cuando dice, no me quites de tu buen espíritu, dice David, cuando está arrepentido, cuando reconoce que falló en aquel hecho, todo por no poder controlarse, por la vista que le produjo, lo sensual que vio, no se pudo controlar y ese es el resultado. Para que uno no pueda pensar de que es algo muy sencillo, es algo que todos hacen. En la vida cristiana, los deseos de los ojos traen como resultado la lascivia, trae como resultado la impureza de aquel que esté habituado a ver hombres o mujeres desnudos o semidesnudos, o aquel que le guste la pornografía, aquel que le guste todas esas cuestiones siendo cristiano. Entonces lo que va a pasar es de que está cometiendo un pecado y ese pecado le va a producir que la salvación ya no tenga gozo en él, pierda ese gozo y también apague completamente el Espíritu Santo, es decir, perder todo lo que Dios nos ha ofrecido. ¿Por qué? Por el deseo que tiene de ver la carne que se va a hacer arrugas, la carne que se va a hacer gusano, la carne que se va a hacer polvo, por el deseo de ver esa carne que es simple carne, eso lo puedo decir así de esa manera, aunque muchos pueden decir moldeada, muchos pueden decir eso, pero es carne que se va a gusanar algún día y por esa cuestión aquel hombre, aquella mujer cristianos que no puedan contenerse van a perder el gozo de la salvación y van a perder el Espíritu Santo y van a perder la salvación. ¿Hasta dónde nos llevan los deseos de los ojos? Nuestros ojos tienen que estar puestos en las cuestiones espirituales, tienen que estar puestos en la Biblia, tienen que estar puestos en los mandamientos, tienen que estar puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Fuera de eso, nos va a llevar a una perdición en cuanto a nuestro cristianismo, en cuanto a nuestra espiritualidad. Vemos a este rey que perdió y que sintió que había perdido grandes cosas, porque dice, muy lamentándose, muy quejándose, muy sintiéndolo. No me quites el gozo de tu salvación, renueva en mí un corazón, Dios, porque el corazón que tengo ya lo contaminé, quiero que me lo renuevas tú. ¿Cómo? Dame una oportunidad de volver a comprender las cosas para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. De modo que, hermanos, el resultado de los deseos de los ojos que provienen del mundo es la impureza. El resultado también resulta en desobediencia a los mandatos de Dios. Dios nos ha declarado en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 7 al 9, que no veamos a la mujer con deseo de codiciarla, porque entonces ya se cometió un adulterio en el corazón, es decir, en la mente, por toda la visualización que se hace el hombre a la mujer al ver un cuerpo desnudo, toda la imaginación que atrae con eso. Eso es un pecado sin haber sentido en el cuerpo, pero sí en la mente y el corazón se ha constituido un pecado por la desobediencia que se tiene a los mandamientos.
Los mandamientos son claros, los mandamientos son objetivos, los mandamientos son para cumplirlos. No veas a la mujer, obviamente, no veas al hombre con deseo de codiciarlo. Ve a la mujer aquella, ve al hombre aquel con deseo de evangelizarle, con deseo de llevarle la palabra, con deseo de invitar a la iglesia, con deseo de que vea tu ejemplo como cristiano. En eso sí, pero no como codicia, porque entonces, no para que quieras poseer, porque entonces estará incumpliendo uno con los mandamientos de Dios. Y nos vamos aumentando poco a poco en cuanto a la maldad que hay, en cuanto a los resultados que trae los deseos de los ojos, que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Creo que todos queremos el amor de Dios, pero el amor de Dios no va a estar en aquel permanente, en aquel que es permanente, en cuanto la lascivia no se quita de su vida, no se quita de su mente. El amor de Dios no va a estar en aquel que no obedece a Dios, porque dice la Escritura que si me amáis, guardad los mandamientos. Y si nosotros amamos al Señor, vamos a guardar los mandamientos de no ver a la mujer con deseo de codiciarla, o ver al hombre con deseo de codiciarla, con deseo de tenerlo, con deseo de poseerlo, porque entonces estamos amando al mundo y las cosas que hay en el mundo, que es la lascivia, que es la fornicación, que es el adulterio, que es todo aquel sistema en el cual se mueve este mundo, en el cual muchos años y muchas veces corrimos en esa misma disolución, pero que hoy, cuando nos hemos convertido, tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de deseos, tiene que haber un cambio de pensamientos. Si seguimos todavía inundados con las cuestiones que están en el mundo, entonces podemos hacerlo, sí, pero el amor del Padre no está en nosotros. Es decir, no está el perdón, no está la gracia, no está la salvación, no está el cielo, no está la eternidad, por lo que estamos mencionando. Pero hay otra cosa más fuerte todavía, el resultado de los deseos de los ojos. Resulta en impureza, resulta en desobediencia. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 33 al versículo 36, algo que debemos de considerar realmente. Como subtítulo, la Reina Valera pone ahí la lámpara del cuerpo, aquello que alumbra todo lo que somos nosotros. Y lo voy a leer textual, hermanos. Es Lucas 11, 33 a 36, dice la Biblia: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo de la luz, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Cuando prendemos el foco y que parpadea y se apaga, entonces cuando nosotros nos da la analogía de que podemos estar en tinieblas, cuando nosotros, nuestra vista no es buena, cuando lo que vemos es aquello que deseamos, que es en contra de lo que Dios quiere que nosotros tengamos como deseo. ¿Nunca les han dicho a ustedes o han escuchado a personas que llenas de odio, llenas de enojo, llenas de envidia, llenas de celos, dicen, llenas de maldad, un corazón negro, un corazón contaminado? Nunca les han dicho, pero un día te voy a ver arrodillado, pero un día mis ojos te van a ver enfermo, pero un día vas a andar mendigando y a ver quién te ayuda? Esos son deseos de los ojos que provienen de ti. Dice ¿cómo en un cristiano no puede haber el deseo de querer ver fracasar a un hermano? Esos son deseos del mundo. Y dice la Biblia, nada oculto hay que ha de revelarse. Es decir, aquel que tiene deseos en los ojos conforme al mundo, entonces está manifestando su verdadera personalidad, su verdadero corazón, su verdadera intención. Puede ocultarlo, sí, tal vez lo puede ocultar, aunque es muy visible en un cristiano.
cristiano, por su forma de hablar, por su forma de saludar, por su forma de hacer comentarios, es de que en su corazón está inundado, lleno de envidia, de celos, de maldad contra otro hermano, y eso es muy lamentable, y eso es muy fatal, porque hay hermanos que quisieran que quien está aquí enfrente fallara, hay hermanos que quisieran ver el pecado de otro hermano para venir y decir, mira, el hermano pecó. Eso es maldad, hermanos, eso es maldad. El deseo de los, ¿cómo un cristiano va a querer que un hermano peque para sentirse uno superior? Esos son deseos de los ojos que provienen del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está manifestando correctamente quién es ese hermano que tiene ese deseo, que le desea lo malo. Ojalá que aquel hermano vuelva a tomar, ojalá que aquel hermano haga esto, para luego poder exhibirlo, para luego poder publicarlo, decir, mira el hermano lo que está haciendo. Esos son deseos de los ojos que provienen del mundo, y el amor del Padre no está en que lo tenga. Un cristiano puede fallar, pero si otro cristiano desea que falle, aquel que falló se puede repetir y puede estar aquí, pero aquel que tiene esos deseos en los ojos, ¿cómo va a cambiar su corazón? Su corazón está contaminado, si es su verdadera personalidad, porque está deseando ver la falla de un hermano, está deseando algo que le pase a otro ser humano, y eso sí es muy fatídico, y eso sí es algo muy grueso, algo muy duro, como aquel que tiene deseos de envidia, aquel que tiene deseos de codicia. Llega el vecino, tiene una moto nueva, el vecino que lo ve, en sus ojos hay deseos de los ojos, decir, ojalá que te avienten en un carro, ojalá que te pase algo y que yo lo vea. Esos son deseos de los ojos que provienen del mundo. Eso es algo que en un cristiano no puede ser y no debe de ser. Tampoco debe de ser fuera, tampoco, no hay justificación. Pero lo que sí es de que está manifestando realmente cómo es la persona, cómo es aquel cristiano realmente. Y vuelvo a decirlo, hermanos, a veces se nota por los comentarios, por la forma de ver, por el propio rostro. El rostro se desencaja a veces y uno dice, pero ¿por qué este hermano le molesta esto? ¿Pero por qué esta hermana esto? ¿Será que desea que le vaya a uno mal? ¿Será que se ve que a lo mejor desea que haya un fracaso? ¿Desea que haya una equivocación? Había un hermano, en una ocasión de plático, dice, no hermano, yo antes, estaba esperando nada más el momento en que el predicador se equivoque, o que el hermano de lo que era la oración se equivocara. ¿Y por qué? Porque estaba, o sea, tú lo querías ver que se equivocara. ¿Para qué? Pues para reírme, para burlarme, para cantarme, cuando pasara, bien hermano. O sea, ¿cómo es posible, hermanos? Sinceramente, con esas frases, ¿cómo es posible que un cristiano tenga esos deseos de ver? Cuando realmente lo que un cristiano tiene que tener un deseo de ver a la hermandad creciendo, de ver a aquel hermano superándose económicamente, físicamente, o será que el deseo de un hermano es para que, ojalá que este hermano se enferme, para que vea lo que se siente. Quiero verlo enfermo, quiero verlo sufrir, quiero verlo atormentar. Eso es del enemigo, eso es del diablo, eso es algo maligno. Eso manifiesta un corazón completamente lleno de maldad, lleno de malicia. ¿Y dónde está la conversión del cristiano? Lo único que tenemos que pensar nosotros es en la salvación. Por eso la Biblia nos menciona, puesto los ojos en Jesús. No pongamos los ojos en el mundo, no pongamos los ojos en el hermano, no pongamos los ojos en los otros. Nosotros todos tenemos errores, todos tenemos fallas. ¿Quieren encontrar un error? Lo van a encontrar fácil. Pero ¿para qué lo quieren encontrar? Hay cristianos que estalquean lo que son los Facebook, o se meten al Facebook para ver qué encuentran de otro hermano, para ver qué falla le encuentran de otro hermano. O sea, eso ya es algo que raya en un corazón de maldad. ¿Para qué ver el error de otro hermano? Hay que ver los propios errores, hay que ver cómo puedo mejorar, hay que ver en qué debo de cambiar. Porque puedo presentarme ante la iglesia yo como un cristiano muy devoto, como un cristiano muy fervoroso, como un cristiano muy espiritual, pero dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de revelarse, dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también
también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que la verdadera personalidad es cuando alguien tiene deseos de envidia y de codicia, eso es lo que es. Los deseos que se van formando en cada uno, los deseos de maldad, los deseos, si hay personas así, hermanos, que quisieran ver el sufrimiento de otro, la enfermedad de otro, la caída económica de otro. No es si andan en su camioneta, hagan esto, hagan otro con su ropita, pero ¿cómo quisiera verlo fracasar? ¿Cómo quisiera verlo? Hay personas que le desean la muerte a otro. ¿Cómo quisiera verlo en un ataúd? Pero no nada más que le pase eso, lo que lo quieren ver. Eso es lo que manifiesta la Biblia. Ahora, ¿cómo puede estar el amor del Padre en un cristiano que tenga esos deseos? Es imposible. El amor del Padre no va a estar en un cristiano que tenga ese tipo de deseo en los ojos, sino que va a estar el amor del Padre, la gracia, el perdón, la salvación, en un cristiano que sea todo luz, que sea todo transparente, que no haya tinieblas, que no haya oscuridad. Por eso uno debe de considerar, a Dios no lo podemos engañar. Puedo engañar a la hermandad, pero a Dios no. ¿Cuáles son mis deseos que tengo en cuanto a la hermandad? ¿Cuáles son mis deseos que tengo en cuanto a los vecinos, en cuanto a mi familia? ¿Cuáles son los deseos que tengo en cuanto a los deseos de mis ojos? ¿Qué quiero ver de mi familia? ¿Qué crezca espiritualmente? Creo que todos quisiéramos ver a nuestra familia aquí. Creo que todos quisiéramos ver a nuestros vecinos aquí. Para eso somos, para que estén aquí en lo que es el camino. Y no ser lo contrario, que uno quiera ver la muerte de otro, que uno quiera ver la enfermedad del otro, que uno quiera ver el fracaso del otro, que uno quiera ver la carencia del otro, la caída del otro. Eso ya es un corazón lleno de maldad, que lo que está manifestando es la verdadera personalidad de un cristiano. Si en algún momento nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, hemos tenido ese tipo de deseos, hay que investigarlos a nosotros mismos, hay que analizarlos a nosotros mismos, hay que cuestionarlos a nosotros mismos, porque el amor del Padre no está en nosotros si nosotros tenemos el deseo de David, si nosotros tenemos el deseo de la codicia, si nosotros tenemos los deseos en los ojos llenos de maldad, de envidia, de celo, de contención, de ira, de pornografía, de que a alguien le pase algo que le vaya mal. En alguna ocasión uno, pues, trata de dar palabras de aliento cuando hay una situación complicada, cuando hay una situación de enfermedad, y por esa, no sé, esa necesidad o esa necesidad de uno de alentarnos. En una ocasión se mencionaba mucho de que estaba un predicador hablando muy efusivamente de que hay que seguir adelante, hermanos, en las pruebas, de que la enfermedad, de todo y que el otro. Y un hermano que estaba escuchando estaba pasando por un proceso muy complicado de la enfermedad, muy difícil que estaba pasando. O sea, termina el sermón, salimos platicando y el hermano me dice: ya quisiera verlo yo en mi lugar. Yo no entiendo tal vez su reacción sí, pero si permanece en esa reacción, si es un comportamiento, ya no lo entiendo. A lo mejor lo entiendo, ¿no? Las cuestiones que está pasando, porque el que estaba predicando pues vivía bien, no estaba con el problema que tenía aquel que estaba escuchando. Pero ya de decir, ya quisiera verlo en esta situación, o sea, ya es algo lamentable, porque ya es un deseo de los ojos de decir: ¿por qué me pasa esto a mí? Que también te pase a ti. Es decir, ¿por qué yo tengo que sufrir? Tú también sufres. Y eso ya es algo que demuestra un corazón lleno de maldad, un corazón contaminado, un corazón donde obviamente por la santidad y la perfección de Dios, el amor de Dios no va a estar en aquel cristiano que piense de esa manera. ¿Cómo voy a yo desear que alguien, si yo tengo una enfermedad mortal, una enfermedad de cáncer, una enfermedad, cómo quisiera que alguien, cómo puedo decir yo, te quiero ver en mi lugar? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está eso? Porque a veces demostramos el amor fraternal cuando todo está bien, cuando todo fluye bien. A veces demostramos el amor fraternal cuando yo estoy por encima de ti, pero cuando tú me brincas a mí en lo espiritual, ya se acaba el amor fraternal y empieza la contención, y empieza la ira, y empiezan los celos, y empiezan todas esas cuestiones.
En el amor fraternal no hay situaciones en las que por esto sí te amo, pero por esto no. Tiene uno que demostrarlo y no tiene uno que tener ese deseo en los ojos de querer que alguien le vaya mal, que alguien fracase, que alguien se enferme, que ojalá y se descomponga el carro a ese hermano para que lo vaya puchando. Quiero verlo que vaya puchándolo para reírme, quiero ver que se le ponche. Eso ya es unas cuestiones llenas de maldad, que la Biblia menciona que el amor del Padre no está en aquel que tiene. Y lo que está manifestando es la Escritura, o lo que está manifestando aquel cristiano que tenga esa conducta es su verdadera personalidad. Por eso dice la Biblia: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Dice el versículo 35 de Lucas 11. Mira pues, a ver, vamos a analizarnos, vamos a hacer concretamente una radiografía de mis pensamientos. ¿Cuáles son mis deseos de los ojos por mi hermano? Quiero ver a mi hermano en la eternidad. Quiero ver a mi hermano que le vaya bien. Quiero ver a mi hermano que pase, que nos hable la palabra, que pase, que nos cante, que pase, que ore. Eso es lo que quiero ver de mi hermano. Yo no quiero ver de mi hermano el pecado, no quiero que mi hermano falle, no quiero que mi hermano tropiece. En una ocasión también mi hermano me dijo: ¿cómo no calles, hermano, para poder tener algo que decirle? ¿Y por qué tienes algo que decirle? ¿Tienes un error? Lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Pero ¿por qué quieres ver la falla de tu hermano? ¿Por qué no tienes tu mirada para ver tu propia falla, para ver tu propia viga que hay en el ojo? ¿Por qué quieres encontrarle algo, un error? Eso es algo que solamente se puede mencionar como un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de lo que es del enemigo, porque el enemigo está en las tinieblas, reina en las tinieblas. Si hay tinieblas en uno es parte del enemigo y no es parte del reino de Cristo. Queremos el amor de Dios en nosotros. Dice, cuando nos habla el pasaje de la ofrenda, dice que cuando uno lo hace con amor, dice, tiene el amor del Padre. Tener el amor de Dios es todo en esta vida. ¿Para qué voy a codiciar a una mujer, a un hombre? ¿Para qué voy a codiciar una casa, un carro, una ropa, una figura, una estampa de alguien? ¿Para qué voy a codiciarlo cuando le deseo mal, cuando nosotros quieren que esté en esa situación? Si no tengo el amor del Padre. Teniendo el amor del Padre tenemos la gracia, la salvación, la esperanza, la vida eterna. Todo esto es pasajero, como dice el propio versículo 17 de la primera carta de Juan capítulo 2. Todo el que tiene los deseos de los ojos que provienen del mundo no va a permanecer para siempre. Todo esto es algo que pasa en forma rápida. ¿Cómo podemos cambiar nosotros si es que en algún momento tenemos deseos en los ojos como lascivia, como codicia y como maldad que ya hemos mencionado? Tenemos que poner los ojos en Jesús, tenemos que poner los ojos en el cielo, donde esté nuestro tesoro, en nuestros deseos. Si deseamos la vida eterna, tenemos que enfocarnos en la vida eterna, enfocarnos, que no se nos vaya el desenfoque del Señor Jesús. Cuando nos desenfocamos del Señor Jesús y vemos al vecino y vemos a aquel que va creciendo económicamente, pero lo vemos con un deseo de envidia. Cuando hay ese deseo de envidia es porque nosotros no lo tenemos y tampoco deseamos que él tenga. Como no se le cae aquello y tiramos piedras y hacemos muchas cosas para que le vaya mal. Entonces estamos perjudicando nuestra propia vida, estamos perjudicando nuestra propia salvación. Queremos vivir eternamente, tenemos que tener visión espiritual, tenemos que tener visión futurista, como aquel comerciante cuando hace tiempo aquí en Torreón llegaban de paracaidistas y llegaba el comerciante y decía: yo quiero esto. Se apropiaba de lo que era la esquina porque tenía una visión a futuro. Pasaron 20, 30 años y hoy aquello tiene un valor muy grande. También así tenemos que tener una visión. Ahorita no es la recompensa, ahorita no es el pago, ahorita no estamos obteniendo. Algún día vamos a obtener. Van a pasar 20, 30 años o van a pasar muchos años donde vamos a tener la eternidad. Pero hay que tener esa visión espiritual, esa visión celestial, y olvidémonos de la visión terrenal que nos lleva y que nos conduce a una lascivia, a un adulterio, a una pornografía, a una contaminación, a un corazón lleno de maldad, un
tengamos buenos deseos en nuestra vida, porque dice el versículo 15, 35, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Hay la luz de Jesús o hay las tinieblas del enemigo? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que hay en mí cuando mis deseos en los ojos son deseos productivos, son deseos espirituales, son deseos eternos, son deseos para agradar a Dios? Y cuando en mí no hay deseos que le vaya mal a un hermano, que le vaya mal al vecino, que le vaya mal al familiar, que le vaya mal a aquel que un día le hizo algo, algún día lo voy a ver. Nunca les han dicho que se siente algo extraño, que alguien te desee mal, en ese sentido, que se lo digan cara a cara. Al menos algunos nos han dicho, pero te de ver, yéndote mal en la vida y a ver quién hace algo por ti. Y se queda uno así como que no es posible que sea un corazón lleno de maldad y de ese sentimiento. Ahora vuelvo a repetir esto, hermanos. En un cristiano no puede haber eso, no debe de haber eso. Nosotros tenemos que tener deseos buenos para nuestros hermanos y no querer ver en ellos la falla, porque hemos escuchado, hermanos, que desean que le vaya mal a un hermano, que peque el hermano para poder verlo. Ojalá y que vea tu pecado para luego exhibirte, para luego publicar, para luego demostrarte aquí en la iglesia que tú eres menos que yo soy más. Todo eso proviene del mundo. En el mundo está la competencia, aquí no hay competencia, aquí todos somos iguales. En el mundo está la superioridad, aquí no, aquí todos somos iguales, aquí nadie es superior a otro. Allá en el mundo sí, aquí no. Por eso tenemos que ver bien qué es lo que hay en nosotros. Si hay luz, estamos con Jesús. Si hay tinieblas, estamos con el enemigo. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son mis deseos? Espirituales, carnales. ¿Cuáles son mis deseos eternos, temporales? ¿Cuáles son mis deseos con Jesús? Es decir, mis deseos de los ojos. Quiero ver a Jesús, quiero ver la gloria, tengo que trabajar para él. Por eso Dios nos invita en esta mañana a que consideremos esta palabra de él y a que consideremos este pasaje que es muy conocido, pero que a pesar de que conocemos la Escritura, a veces seguimos fallando. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y si alguno ama las cosas que hay si alguno ama el mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que queremos? No creo que un cristiano vaya a estar con su corazón lleno de maldad, querer ver a alguien equivocado y no querer ver a él en la eternidad. Hay que vernos en el cielo. Ahora sí que como el anuncio que había hace mucho, ya me vi, cuando aquel compraba el boleto de lotería y dice, ya me vi haciendo esto. Nosotros hay que vernos en la eternidad. Para eso hay que trabajar aquí, teniendo buenos deseos en nuestros ojos, provenientes del Padre, para que el amor del Padre esté en nosotros, haya perdón, haya salvación, haya redención, haya vida. Dios los bendiga.